Nosotros intervenimos una serie de facturas y nuestra diligencia, como ya consta, siempre lo que miramos es fechas de expedición, número correlativo de facturas, y hay cosas que nos llaman mucho la atención. Vale. Y está hablando, se le ha preguntado sobre la empresa Megan Exportaciones. Todas las 4 importaciones de mi cliente, el señor Pascual Mosconi, ¿alguna era de Megan Exportaciones? Pues mire usted, si me deja que mire las diligencias, la podré observar, porque ya le digo que había... ¿O son todas de Argensur? Es que parecen todas de Argensur. Hay varias empresas, que yo recuerde, hay varias empresas. Ya. Vamos a ver. Usted estuvo en la nave, como dice. Usted cuando abrieron allí en la nave, mi cliente les hizo hincapié de que, ya que estaba el detenido y la droga se había cambiado por azúcar o por lo que fuera, dejaran seguir las cajas a donde él decía, para poder demostrar que iban a un destino que no era ese. Perdón, me pregunta si su cliente... Si mi cliente, señor Pascual Mosconi, cuando fue detenido, les dijo e hizo hincapié de que dejaran continuar las cajas que ya habían sustraído la droga, y él estaba, ya que estaba el detenido, no podía huir, para ver si realmente quién abría esas cajas. ¿Él se lo dijo a usted? Pues eso no lo recuerdo. ¿No se lo dijo en más de una ocasión? Es que no lo recuerdo. Vale. Cuando usted abrió las cajas de luces, sí, había luces de emergencia dentro, y ha dicho, me parece oír, que al abrirlas pues se rompían. O sea, estaban tan mal hechas. No. Yo lo que he dicho, que la apariencia era una apariencia muy tosca, que no daban la apariencia de lo que realmente decían ser. Sí. Y cuando procedíamos a su rotura, porque nos costó bastante romperlas, lo que sí que habían era una caja de plástico, una caja de hierro, dentro de esa caja de hierro otra caja de hierro, y dentro de esa última caja una funda de plomo, que era donde se encontraba la sustancia. Muy bien. Entonces está diciéndome, si creo entender, es que cuando era tan difícil abrirlas, que cuando usted las abría, aquello estaba roto. Es decir, sacaban la droga, pero lo que quedaba eran objetos rotos, trozos de plástico o eso. Es que los teníamos que romper nosotros. O sea, ¿no servían para nada esas luces después? No, para nada. ¿No tenían ninguna utilidad? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Nada más, señor. De hecho, como consta en el reportaje fotográfico... No se preocupe, incluso... ya está respondido. Hemos acabado, puede marcharse, puede permanecer en la sala o marcharse abandonando el lugar, como guste. Muy bien, señor. Buenos días, es usted el agente 102.046, ¿no? Sí. ¿Jura o promete decir verdad las preguntas que se le van a hacer? Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, a quien se le cede la palabra. Con la venia de sus señorías. Usted, como sus compañeros, participó en la aprehensión de 25 paquetes de cocaína que estaban ocultos en unas cajas procedentes de Argentina y que llegaron al aeropuerto de Valencia. Todo esto es así. ¿Usted estuvo presente en la apertura de estas cajas? Sí, así es. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues en presencia de la secretaria, creo que era secretario, bueno, del juzgado, se abrieron las cajas, se extrajeron los paquetes de sustancia, de cocaína, y se sustituyó por el equivalente en kilos por paquetes de sal. Muy bien. Usted también ha elaborado en el presente procedimiento un informe sobre el precio de las drogas teniendo en cuenta el valor en el mercado y el grado de pureza. ¿Se afirma y se ratifica en el contenido del mismo? Sí, me afirmo y ratifico. Muy bien. Usted también participó en la entrada y registro en la nave del señor Pascual Mosconi, que era donde iba destinada la droga, ¿no? Sí. Vale. ¿Usted participó en la entrega de la droga? ¿Participó en el momento en que llegaba la droga y la recibía? Sí, claro. Yo iba detrás del vehículo. Pues un camión lo cargó en el aeropuerto de Manises y fuimos detrás hasta la nave. Vale. ¿Allí la recibió el acusado? Sí. Y a partir de entonces ustedes intervinieron. Sí, claro, porque había riesgo de que cerraran las puertas y entonces teníamos que intervenir. Vale. ¿Usted accedió a la nave donde...? En la entrada, estuvimos ahí en la entrada porque se requirió la presencia del
de la persona. Además, el camión no llegó a entrar dentro de la nave. Y allí entre entrada, adentro, fuera, estuvimos allí. Vale, sí. Pero no pasó de ahí. Mi pregunta es, ¿usted sí que participó en el examen de la documentación de la empresa del señor Pascual Mosconi, de la empresa de Torroncino y de la Casa del Artesano? Sí. Es así. En concreto, usted se afirma y se ratifica en el contenido del análisis de la documentación entregada a tal efecto por la asesoría ASEIN, que obra los folios 573 a 577. Sí, sí, me afirmo y ratifico. Vale, ¿qué conclusiones alcanza usted del examen de esa documentación? Pues las que pone ahí en la diligencia, que me afirmo y ratifico. ¿Recuerda las mismas o no? Pues conclusiones. Pues que había prácticamente una inactividad de la empresa, creo recordar, así a grandes rasgos. Además, usted pudo comprobar por la visión que tenía desde la entrada que nos ha dicho, si ya no solamente la inactividad que acredita en su informe, actividad económica de la empresa, sino la inactividad real, por lo que usted pudo observar en esa empresa. Bueno, allí había, que creo que también consta en un reportaje fotográfico, había una serie de maquinaria, mostradores y demás, que prácticamente estaban sin utilizar. Estaban como ahí simplemente o almacenados o abandonados. Bueno, almacenados o abandonados, yo no puedo decir que estuvieran almacenados o abandonados, porque yo no sé qué era lo que iba a ser ese señor, pero sí que había en el interior de la nave una especie de recinto cerrado donde, como una cocina, ¿no? Sí, no, mi pregunta es, yo ya sé que por su informe usted pone que hay una práctica en actividad comercial, pero le pregunto, ¿ahí se veía movimiento, se veía empleados, trabajadores? Allí no había empleados, no había trabajadores, solo había una persona que era el señor Pascual Mosconi. Muy bien. Pues muchas gracias, y no hay más preguntas. Las defensas por el orden que estimen. Muy bien, el otro letrado. El señor Pascual Mosconi, cuando fue detenido el señor mi cliente Pascual Mosconi, él le dijo en alguna ocasión o en varias ocasiones que ya que él estaba detenido y la droga estaba retirada, pues que dejaran continuar a su destino real de esa droga, porque él no era el destinatario, sino que era Madrid, otro sitio. ¿Él se lo dijo? ¿Me pregunta si me lo dijo a mí? Sí. ¿No lo oyó a nadie ese comentario? No tengo conocimiento de ello. Y ustedes, de normal, si alguien pone esa excusa, entre comillas, y realmente no habiendo peligro de riesgo para nada para la investigación, ¿por qué no continuarán esa pesquisa? Porque a veces no depende solo de nosotros. Depende de otra serie de circunstancias. Hay veces que nosotros sí que queremos, pero por lo que sea no se puede llevar a cabo, ajenas a nosotros, circunstancias ajenas a nosotros. En ese momento, pues esa pregunta se le debería hacer al instructor de las diligencias y no a mí. Está respondido, vamos. ¿Usted estuvo presente cuando se abrieron las cajas de luces? O sea, cuando se abrieron, sí. Y después esas, se lo voy a dejar más claro. Las luces, una vez sacada la droga, ¿servían para algo aquello? ¿O eran trozos de plástico porque estaba todo aquello roto? No servía para nada. Para nada en absoluto. No. Usted dice que también entró por ahí dentro, vio y tal y cual. ¿Usted vio restos de esos plásticos o restos de otras cajas anteriores? Porque hubo 3 envíos. Si a lo mejor se abrieron allí dentro o algo. ¿En el interior de la nave se refiere? No, allí no había restos de eso. No había de material similar a aquel. Ese tipo de material, ese tipo de caja, no había ningún resto. O sea... No, y este señor dice que manda a Madrid y no se continúa la investigación a Madrid. El ordenador del señor Alonso bueno, es que esto es de Madrid, ahí no hay nada que hacer. Se mandó a una búsqueda, hicieron alguna investigación sobre el señor Marcos de León. El señor Marcos de León es otra persona que firmó con el señor Alonso el contrato de arrendamiento de servicios. ¿Usted sabe algo si se investigó sobre este señor? Pues no le puedo decir, si consta en diligencia no le puedo decir. Las prácticas de diligencia que se hicieran a posteriori, pues realmente no lo recuerdo. No sé si se hizo algo, no se lo puedo decir. ¿En el ordenador usted investigó en el ordenador? No, eso hay un técnico que es el que hace el análisis. Nada más, señoría. Muy bien, pues utilicemos. ¿Hay
con la venia de sus señorías, si están debidamente ilustrados, esta representación no tiene ningún inconveniente en renunciar al resto ya de los agentes de la autoridad, habida cuenta que, siendo auxiliares del atestado, no tienen más fin que persistir en los mismos hechos que son objeto de interrogación. Sí. A mí me gustaría insistir sobre el tema este de que la rotura de las luces, que es bastante importante para esta defensa, y también yo tengo solicitado esta defensa, la agente de la Guardia Civil de tarjeta de identidad C17598B, que es el que hizo el informe de los ordenadores de mi cliente. ¿Y con lo del transporte? ¿Cómo dice? Con lo de la rotura de... Sí, a mí... no está debatido, vamos, no es objeto de controversia que la mercancía era un... Es que sí, pues sí. Han reconocido los dos acusados y nadie cuestiona de que haya abierto nada en esa relación. O sea, sí, pero si realmente aquello era inservible y no era inutilizable, es completamente absurdo mandarlo a Madrid. Y sin embargo, se mandaba a Madrid. No, pero en su derecho que hagamos esas preguntas ante la manifestación de... ¿Sí? ¿Mantiene su renuncia? Sí. Pues muy bien, ya Nosotros renunciamos igualmente, señoría. conste así y les haremos la pregunta. simplemente esa, seremos rápidos. Simplemente. Usted es la gente... 30.215, ¿no? Muy bien. Hasta que usted promete decir verdad, promete asistir a un formular. Sí, juro. Muy bien, ya vas a ver que está bajo juramento y en caso de faltar a la verdad, no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque responda a las preguntas. Sí, dos preguntas rapidísimas. Mi cliente, el señor Pascual Moscone, le dijo a usted de que ya que él estaba detenido y la droga retirada, vamos, estaba a buen recaudo, ustedes dejaran pasar los cajones hasta su destino. No, no recuerdo que dijera nada de eso. Vale. Usted estuvo presente cuando se abrieron los cajones y había luces de emergencia ahí dentro y se abrieron. Sí. Y una vez sustraída, o sea, retirada la droga, los paquetes de droga, aquellos quedaban inservibles, es decir, trozos de plástico rotos sí, y tal. No tenía ninguna utilidad de ningún tipo. Es que ni antes tampoco, antes de abrirlo. Ni antes ni después tenía utilidad, lo que son los... Dígalo claro, que no servía para nada. No servía para nada. Aquello era inútil totalmente, antes y después de abrirlo. La linterna sí. Que eran luces de emergencia sin cableado interno. Sí. Muchas gracias por clarificarlo. Gracias. Sí, ya basta. Sí. Ya, muy bien, pues hemos ¿Señoría? concluido. Puede marcharse o permanecer en la sala como guste. ¿Insisten los demás testigos? No, ahora ya lo de... Si su señoría lo tiene claro, yo también. Ya eso lo dijimos antes. Muy bien, pues renuncia concretamente... Perdón, señoría, exactamente, ese especial que es aparte... Sí, no, ahora lo concretaré. Entonces, para concretar, renuncia el Ministerio Fiscal a los testigos agente de policía 76.992, ¿Sí? 89.828, 77.000... No, de estos, uno solamente, con uno, el primero que entre, porque participa una diligencia. O sea, que es diferente. el segundo bloque no extiende la renuncia. Si el primero nos ilustra, pues, renunciaré a los demás. Sí, por concretarlo, pues conste en acta que renuncia al testigo X 76.992 y llame el agente al testigo agente 89.828. No ha comparecido, señoría. No ha comparecido. ¿De esa tanda ha comparecido Pues llame alguno? el Pues el 77.922. Buenos días, usted el agente 77.922, ¿no? Así es. Muy bien, ¿jura o promete decir verdad las preguntas que le van a hacer? Juro. Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a hacer el Ministerio Fiscal, a quien se le cede la palabra. Con las preguntas, con la venia de sus señorías. ¿Usted participó en la entrada y registro del domicilio del acusado Jorge Francisco Alonso? No recuerdo exactamente si estuve en el domicilio
o en un almacén fábrica. No recuerdo si estuve en el domicilio exactamente ahora mismo. Si ponen las diligencias, me ratifico. Usted se afirma y se ratifica. Entonces, simplemente usted nos puede ilustrar de que estando en una nave o en un domicilio, pues recogió la documentación que allí obraba y que consta en el atestado. Si figura en el atestado, así es. Vale. ¿Tiene algún punto especial en el cual nos pueda dar luz o no? En estos momentos no recuerdo, No recuerdo qué nada. documentos. Pues nada, muchas gracias. No hay más preguntas y buenos días. Espere, vamos a aclarar su identidad. ¿Usted es el 77.922? 76992. 76... No es el mismo. Ah, claro, es que este no es... 76. ¿Se lo muestra? Es que yo no lo tengo ese. No, es que no figura. ¿Es testigo del Ministerio Fiscal o no? Porque no me figura. ¿Y de alguna de las Sí, defensas? es el que hemos renunciado. No, era... Sí, Sí, 76992, exacto. Sí, señor. Ya ha Nada. quedado aclarado. Pues puede retirarse, muchas gracias. Espero a No, puede marcharse cuando Buenos guste. días, señoría. Hola, buenos Usted días. sí es el 77.922. Así es. Muy bien, pues jura o promete decir verdad las preguntas que se le van a hacer. Juro. Le hago saber que está bajo juramento y en caso de faltar la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, a quien se le cede la palabra. Con la venia de sus señorías. Usted participó en la entrada y registro en el domicilio del acusado Jorge Francisco Alonso, ¿vale? ¿Ustedes cómo llegaron hasta allí y qué sucedió? Bueno, llegamos hasta allí por una orden de entrada y registro. Y allí, ¿qué aprendieron? Bueno, pues creo recordar que nada más entrar en la mesa del salón había varios documentos de identidad. Algunos de ellos podrían ser verdaderos y la mayoría fotocopias. No pertenecientes al detenido, sino a otras personas. Y los que eran originales tampoco pertenecían a la fotografía del detenido. Bueno, no le puedo decir exactamente. Creo que quizá uno de ellos sí estaría su fotografía, pero otro nombre distinto. En cualquier caso, ustedes encontraron, como consta en el atestado, una fotocopia de un DNI y un DNI a nombre de Antonio Hernández. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Las defensas Sí, en el... con la venia. Con la venia de su señoría, ¿usted recuerda si el detenido, lo detuvieron en aquel momento, ¿no? Bueno, fueron unas horas antes. Unas horas antes. Sí, del registro. ¿Usted participó en un dispositivo que se montó como consecuencia de unas declaraciones que hizo mi cliente a ustedes para tratar de localizar a otras personas implicadas? Sí, posteriormente se refiere, ¿no? Sí. Sí. Colaboró en todo momento Jorge Francisco Alonso Álvarez a efecto de tratar de, y se prestó voluntariamente a efecto de tratar de localizar a esas Sí, bueno, personas. fue él quien recibió las llamadas y propuso hacer este contacto, vamos, pues si se producía. No hay más preguntas, señoría. El otro letrado. Sí, con la venia. Usted parece ser que intervino, pero en la detención del señor Alonso Álvarez. Alonso, sí. Alonso Álvarez. Y ahí ha dicho que encontraron varios carnets con fotografías de unos y de otros. Tal. Vale. Encontraron también un coche, o sea, la documentación de un coche Mercedes E320, más o menos, nuevo. Vale. ¿Cuántos móviles? Le refresco. 9 móviles en concreto. Sí, es posible. No sé la cantidad exacta, pero sí puede ser. 9 móviles. Él les dijo, en su declaración, dice que vino a Valencia o sea, con un documento falso y firmó con un señor Pascual y tal. Creo que la declaración iba en ese sentido. O sea, según nos declaró, pues supuestamente el señor Cabrero le había propuesto esto que usted dice, el venir a Valencia con una documentación falsa, hacerse pasar por esa persona y proponer a Roberto, parece que se llama, ¿no? Sí. Proponer a Roberto el traer mercancía. O sea, parece ser que lo que quería era engañar a otra persona con esa documentación falsa y con esa pretensión, parece ser. Bueno, pues es lo que parece. Vale, nada más, señoría. Muy bien, pues hemos acabado. Muy bien. De acuerdo. Sí, igualmente, señorías, habida cuenta que el resto de los agentes de esta tanda no tienen más objeto que ilustrarnos sobre la entrada y registro que ya nos ha manifestado
el agente de la autoridad, esta representación no tiene ningún inconveniente en su renuncia. Ningún problema. Renunciamos igualmente. Concretamente, para concretar la denuncia a los testigos agentes K79.669 y K78.222. Muy bien, conste en acta y el señor agente se Señoría, y nos consta uno más propuesto por el Ministerio Fiscal, el P. No, pero ese no ha venido. Que es el que no ha venido. Pero. Renunciamos igualmente a ese, señoría. Pues pasamos a los testigos propuestos. No comparece con señoría. José Francisco La Guarda. Muy bien. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, juro. Para la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad, pero responda al letrado. Usted le ha propuesto, al letrado que le ha propuesto. Con la venia. Usted es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Sí, sí. Usted estaba colaborando con la empresa Aseint. Sí, es una asesoría, gestoría, y yo hago colaboraciones con ellos. Les hago ¿Usted trabajos. conoce al señor José Roberto Pascual Moscone de algo? Sí. Ellos me lo presentaron, me lo enviaron al despacho para que les resolviera unas cuestiones o hiciera un asesoramiento sobre su antigua asesoría. Y en concreto usted efectuó y realizó el documento, que es el documento en el folio 125, que es el contrato de alquiler o de servicios entre Marcos de León, Antonio Hernández González y de otra parte el señor José Roberto Pascual Moscone. ¿Se le puede exhibir fotocopia? Sí, sí tengo noticia. ¿Es el único contrato que ha hecho usted? Sí, sé que le hice un contrato, sí. Recibí pues unos días antes un email exponiéndome qué es lo que quería. No era en lo que yo estaba trabajando para él, pero me dijo que quería un contrato porque había unos señores interesados en hacer un negocio y utilizar una parte de una nave que tenía él alquilada, creo que por aquí, por Torrent. Vale. Y entonces a usted le mandaron la documentación, en concreto, ¿qué le mandaron? ¿Fotocopia de carnet de identidad? Bueno, a mí realmente documentación no se me mandó un email con todos los datos de la empresa, o sea, el nombre de él, pero cuando yo recibí documentación fue a la hora de venir a firmar el contrato. Que ¿lo firmaron delante vinieron de usted? a mi despacho, entonces yo ahí ya puse los nombres de todos los intervinientes en el mismo. Vale, ¿y se identificaron? Sí. Le llevaron a... No recuerdo si era un DNI o era un NIE, pero todos los que firmaron sí que me mostraron el documento carné original. Y yo comprobé pues también. ¿Con documentos más o menos, o sea, originales? Sí, originales. Hay un pasaporte de un señor de estos, era argentino, le enseñó el pasaporte. ¿Usted hizo fotocopias de ello? Fotocopias yo creo que no, porque no guardo en el expediente. Yo lo comprobé a la hora de ponerlo en el contrato. Vale. Sí que comprobé que eran los que firmaban. Y aparte llevaban también del registro mercantil de Argentina un comprobante de estar registrada la sociedad Argensur. Había también documentación sobre la sociedad. Sí, y que estaba al corriente de pago de impuestos en Argentina, esta sociedad, del impuesto de sociedades. Algo así, sí, alguna documentación sobre ella. Es decir, yo sí que vi documentación de esa sociedad. Está aportado a todo. Nada más, señoría. No hay preguntas, señorías. No hay preguntas. Vale. Sí. ¿Van a ser formuladas? Sí. Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el letrado que le ha propuesto. Con la venia. ¿Usted es esposa del señor Pascual Moscone? Sí. Vale. ¿Usted tenía teléfono móvil en aquellas fechas? No, mi marido. Su marido, muy bien.
Usted, ¿Usted qué trabajaba en Argentina? Yo de correctora, en un periódico. ¿En un periódico? ¿Y su marido? También, en otro periódico. ¿Y a usted en una agencia de noticias. En una agencia de noticias, de Argentina. De Argentina, sí. Vale. ¿Cuántos años? Y 10 años, más o menos. 10 años. ¿Y su marido? Sí, también. También, sobre 10 años. Sí, más o menos. ¿Y ustedes tenían unas propiedades allí en Argentina? Sí. ¿Vendieron las propiedades? Sí, 2 propiedades. 2 propiedades. ¿Y a usted le indemnizaron el despido? Sí, porque a mí me despidieron del trabajo y me indemnizaron. Vale, y con ese dinero, y aparte parte de ese dinero que se quedó, ustedes vinieron aquí a España, sí, a la aventura de la heladería. Sí, exactamente. Porque era un negocio que ustedes conocían o creían que tenía futuro. Sí, viendo las condiciones, sí. Ya. Nada más, señoría. Ninguna pregunta, señoría. Ninguna pregunta. Juro. Algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el letrado que le ha propuesto, a quien se le cede la palabra. Con la venia, ¿usted conoce al señor Pascual Moscone? Sí, lo conozco. ¿Al señor que está a su lado lo conoce de algo? No. Vale. ¿Usted de qué conoce al señor Pascual? ¿A Roberto? Sí. Pues en el año 2003 me pongo en contacto con él porque él estaba impartiendo unos cursos para heladeros y vendiendo maquinaria para heladería por medio de publicidad que había hecho en el periódico. Me contacté con él telefónicamente, luego nos conocimos personalmente, hice incluso un breve curso de heladería, curso especial, y a partir de ahí empezamos a tener una relación no solamente, digamos, profesional o comercial, sino también de amistad. Vale. ¿Y usted tenía previsto en el año, al principio, sobre primavera del 2005, asociarse con el señor Pascual? Sí, estábamos viendo, el proyecto nuestro era para poder fabricar. Él había instalado un obrador en una nave industrial en Torrent, había hecho toda una infraestructura para poder fabricar helado, aparte de impartir los cursos. Y bueno, yo estaba interesado en desarrollar ese proyecto con él y estamos justamente desarrollándolo en esos momentos. Él estaba en la fase de importar parte de la materia prima, es decir, todo lo que es, la parte de esencias y materia prima de Argentina, porque nos parecía una alternativa interesante, tanto a nivel de calidad como de relación calidad-precio, etcétera. Estaba él en esa fase y yo estaba en la fase con él yo fui a Brasil a conocer la fábrica de maquinaria que él importaba, Arpifrio. Estuve en Brasil durante una semana conociendo la maquinaria y conociendo a toda la manera de hacer de allí. Vimos la maquinaria que nos podría hacer falta para trabajar en el proyecto que queríamos acometer y estábamos, de hecho, en mayo, al poco tiempo de ser detenido él, llegó ya una máquina. Llegaron de Argentina todos el primer envío para fabricación de helado concreto, que lo paralizamos ahí todo, ¿no? Ya. ¿Usted tiene alguna heladería o algo? Sí, tengo una en Castellón desde el año 1980. Tiene una hace 27 años. Desde el año 80. Sí. Y con él iba a abrir una... Sí, cogimos un local también en Valencia, en la Plaza Mariano Belllibre número 9, para montar una heladería, y la cosa se quedó ahí. El local sigue abierto, lo exploto yo como taberna selecta, porque cuando compramos el traspaso y todo, pues era lo que había en el establecimiento, y al pasar todo esto, yo mantuve, digamos, la actividad que tenía anteriormente y en ello estamos trabajando también. También él tenía perspectiva o ya contratado con el Ayuntamiento de Torrente en el mercado de San Gregorio
iba a abrir una... Sí, él tenía ya, por medio de un concurso público, le habían adjudicado un puesto en el mercado, en uno de los mercados de allí de Torrent, donde él quería también montar unas vitrinas para vender helado al por menor, al detalle, digamos, y bueno, y horchata, y en fin, un poco de todo, ¿no? Esa era una cosa que él ya tenía antes de conocerme a mí, ¿no? Vale, nada más, señoría. Ninguna pregunta, señoría. Ninguna pregunta. Quedarte si quieres quedar. Muy bien. Don Pascual Andrés Carretalá. Servidor. ¿Jura o promete decir verdad las preguntas que se le van a hacer? Sí. Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el letrado que le ha propuesto, a quien se le... Con la venia. ¿Usted es propietario de una nave en Torrente? Sí, sí. Calle Perelló. 82. Vale. ¿Usted alquiló esa nave al señor... Roberto Pascual. El día 1 de diciembre del 2002. Sí. A entrar en vigor en enero. El 1 de enero del 2003. Vale. ¿Y usted conoce al señor Pascual? Bueno, yo lo conocí a través de una agencia inmobiliaria de Torrente que me lo presentaron, que es de Torrente. Me dijo que él era argentino y que quería hacer temas de fabricación de helado y venta de maquinaria y tal, y para eso se alquiló la nave. Vale, y él, la nave estaba vacía, y él invirtió en esa nave. Sí, yo recuerdo que él inició un proyecto de actividad que le costó bastante a un ingeniero industrial de Torrente, que es José Fernández, y que hizo en el 2003 unos cursillos también de helados, porque entre otras cosas, pues como venía al despacho a pagarme, unas veces me pagaba en talón, otras veces en efectivo, y estaba ilusionado en el tema y ya nada más. ¿Qué obras hizo allí en la nave? Porque hizo una reforma bastante, porque hizo para preparar el tema de los helados y tal, invirtió pues por lo menos, pues no lo sé, pero 15 o 16.000 euros sí que se invertiría, entre 12 y 15. En obra. Sí. Aparte tenía maquinaria. Y aparte el proyecto, sí. Él me comentó que también la idea era pues vender maquinaria para fabricación de helado artesano. Vale. Y aparte tuvo que gastarse dinero pues en instalaciones, claro, luz, y agua, en todo. El proyecto de actividad que se lo hacía un ingeniero de Torrente. ¿Y el proyecto de actividad cuánto tiempo tardó? Pues parece ser que por problemas de papeleo y tal, no lo sé, pero sé que lo tenía en marcha, pero no puedo decirle en qué situación estaría. Vale, nada más, señoría. Sí, una sola cuestión. Este señor también comentaba con usted los proyectos que tenía de destinar la nave a almacenaje y transporte de mercancías internacionales. No. A mí se me alquiló para fabricación de helado artesano y venta de maquinaria. Sí, y le vuelvo a preguntar, ¿también le contaba esta labor que desarrollaba de transporte internacional? No, yo de eso no sé. Pues no hay más preguntas, muchas gracias. Ninguna pregunta, señor. Muchas gracias. Señorías, ustedes impugnan el contenido del informe pericial, es decir, la realidad de la droga y de su análisis, lo digo para poderla dar por reproducida si todos tenemos a bien, sin necesidad de que los... Sí. ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo para el que están designadas, no? Sí, lo juro. Sí. Pues el Ministerio Fiscal tiene la palabra. Con la venia, su señoría, ustedes se afirman y ratifican el contenido del informe del análisis de droga que obra las actuaciones a los folios 460 y 461. Sí, bueno, yo tengo una copia de nuestro informe 4948/05 del 2005, que eran creo que 25 paquetes de sustancia blanca, que resultó ser cocaína, distintos pesos y distintas purezas. Si se refiere a ese, yo me ratifico. Muy bien, con lo cual estamos hablando de un total de 22.858 gramos de cocaína y con una pureza media de 74,7%. No lo tengo hecho el cálculo, pero me imagino que es así. Pues muchas gracias, y no hay más preguntas. ¿Alguna de los defensores quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias, hemos acabado.
la incomparecencia del agente Guardia Civil C17598, que según informan sus superiores se encuentra en la actualidad de baja. El letrado proponente. Muy bien, pues consta en la renuncia del letrado. Entonces, concluida ya la prueba, la documental por el Ministerio Fiscal. Pues reproducida, señorías. Por las defensas. Las conclusiones del Ministerio Fiscal. Con modificaciones, habida cuenta de que en la primera se añade que el acusado, Jorge Francisco Alonso Álvarez, colaboró con los agentes de la policía para intentar identificar y practicar la detención de otros responsables en esta actividad de tráfico ilícito de cocaína. En el apartado segundo se añade la calificación de los hechos para el acusado Jorge Francisco Alonso Álvarez, la aplicación del artículo 376 del Código Penal. Y en la quinta, para el acusado Jorge Francisco Alonso Álvarez, se modifica la pena interesada por esta representación en el sentido de interesar la pena de 7 años de prisión, manteniendo el resto. Muy bien, las conclusiones de las defensas. Definitivas. Modificamos las nuestras, señoría, en el sentido de adherirnos a la modificación que ha efectuado el Ministerio Fiscal en relación con la introducción del 376 del Código Penal, así como con la rebajada de pena. Si bien por vía de informe interesaremos muy brevemente la posibilidad de que el tribunal haga uso de su libre arbitrio y rebaje aún más. Y con la venia de sus señorías para interesar la condena de ambos acusados. En el presente informe, esta representación hará referencia primero a los hechos que han quedado probados del juicio celebrado y a la adecuada calificación jurídica, y por otro lado a las personas que resultan criminalmente responsables de estos hechos probados. Pues bien, ha quedado acreditado de la prueba practicada como en fecha 28 de abril de 2005 llegó a España, al aeropuerto de Manises, una expedición comercial de 2 paquetes que contenían luces de emergencia procedentes de Argentina, cuyo remitente era Bayer Express SL y cuyo destinatario era Torroncino SL, cuya titularidad de esta mercantil ha reconocido el acusado José Roberto Pascual Mosconi, que era de su titularidad. Maquinaria que contenía oculto 25 paquetes con cocaína. Pues bien, todo esto queda aprobado no solamente por la declaración de los agentes de la autoridad, que a través del correspondiente auto judicial que autorizaba la apertura y comprobación del contenido de los paquetes ocultos en el interior, así lo comprobaron, sino también por el informe de toxicología ratificado en este acto por los peritos, que han probado la existencia de 25 paquetes que contenían un total de 22.858 gramos en peso neto de cocaína, sustancia que causa grave daño a la salud y con una pureza media de un 74,7%. Pero es más, es que los propios acusados no ponen en duda, reconocen la realidad del envío comercial. Sin duda alguna que la acción descrita es de favorecimiento y de promoción del tráfico de drogas y por lo tanto se encuentra incardinada en el artículo 368 del Código Penal. Pero es más, es que concurren 2 supuestos que permiten la agravación del artículo 369 y por lo tanto la aplicación del subtipo agravado. En primer lugar, la introducción ilícita de la droga en territorio español, así la aplicación de la agravación contemplada en el apartado 10º del mencionado artículo 369, pero es que además también concurre la notoria importancia de la droga, permitiendo la aplicación del apartado 6º del artículo 639, según acuerdo del Pleno del 19 de octubre de 2001, por cuanto que superaba con creces la cantidad de 750 gramos establecida como notoria importancia. Estamos hablando de 4 veces más del límite establecido por nuestro más alto tribunal. Sin duda, también toda esta acción de descubrimiento es perfectamente lícita e incriminatoria para los acusados, ya que la apertura de la mercancía se encuentra amparada en una autorización judicial. Pero es más, es que ni siquiera esta autorización judicial que ad cautelam se reclamó del juzgado de Quart de Poblet sería necesaria, ya que el secreto de las comunicaciones únicamente alcanza a la correspondencia y a los paquetes postales, y ello conforme ilustre la sentencia del Tribunal Supremo 1104/2005 de 23 de septiembre, confirmando el criterio de acuerdo de la Sala que ya se tomó desde el 4 de abril de 1995. Es más,
Con todo ello, y tratándose sin duda alguna no de una comunicación postal, dadas las características del envío, que por sus dimensiones, su peso y su contenido se alejan del concepto de paquete postal, pues hemos de entender que se trata de una mercancía comercial que ni siquiera, se insiste, era necesario la autorización judicial, que ad cautelam así se verificó. Esta droga, así descubierta, fue remitida a toxicología y, conforme han declarado los agentes de la autoridad, con un plena cumplimiento de la cadena de custodia, cumplimentando así un análisis completo que nos indica la droga que se trata, el peso y su pureza. Y también es perfectamente lícita la entrega vigilada que se verificó por parte de los agentes de la autoridad para el descubrimiento de sus responsables, realizada con expresa autorización judicial y en cumplimiento de la previsión legal contemplada en el artículo 263 bis, apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, dicho todo esto y establecidos los hechos objetos de enjuiciamiento y probados en este acto del juicio, ¿quiénes son las personas responsables? Son los dos acusados en este acto. ¿Y por qué? Porque el acusado, Jorge Francisco Alonso Álvarez, así lo reconoce. Reconoce que pertenecía a una trama que se dedicaba al transporte de mercancías desde Argentina con destino a España, mercancía que ocultaba en su interior cocaína y que posteriormente iba a ser objeto de distribución y venta ilícita en España. Además, como corroboración de sus manifestaciones, nos encontramos con la realidad del envío de la expedición comercial de Argentina a España, con la realidad de la droga oculta en paquetes en esta expedición comercial y con la realidad de la trama urdida para dicha introducción, es decir, la realidad de una persona que recibía las mercancías, que como veremos era el otro acusado, la realidad de un segundo destinatario, que era él, y la realidad de una tercera persona, que era la persona a la que él debía de entregar la droga para su posterior distribución. Es más, no solamente sus manifestaciones, sino las manifestaciones de los agentes de la autoridad han depuesto en este acto cómo comprobaron cómo en efecto había una expedición comercial que ocultaba paquetes, en efecto había una nave comercial y una persona que recibía estos paquetes, en efecto había unas conversaciones telefónicas entre los dos acusados y, por lo tanto, insisto, la realidad de la trama urdida para la recepción y distribución de la droga. Pero es que también es responsable el otro acusado, José Roberto Pascual Mosconi, que aunque lo niega, lo cierto está en que su negativa ha de ser asumida con un mero valor exculpatorio. ¿Por qué? Porque el otro coimputado le incrimina directamente y establece su responsabilidad y conocimiento de los hechos. Pero es que además concurren una serie de indicios que permiten, siguiendo los razonamientos de la lógica, entender que este acusado no desconocía la realidad de los paquetes, de la droga oculta en los paquetes comerciales y, por lo tanto, de su participación en esta trama de distribución de cocaína en España. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidar que nadie arriesga entregar a una persona absolutamente ignorante de estos hechos una mercancía de tanto valor, ni más ni menos que estamos hablando de una mercancía valorada en 3 millones de euros en el mercado. Y por lo tanto es absolutamente impensable considerar que alguien hubiera de arriesgar entregar a esta persona la mercancía y además encomendarle a él un transporte para un segundo destino. Porque además nos llama a sospecha la inexistente actividad comercial, no solamente real por el examen que se practicó de la documentación de la mercantil del acusado, sino también real por la inexistente actividad comercial en la nave cuya titularidad ostentaba el acusado y que destinaba al almacenaje de esta droga. Nave que, por otro lado, no hemos de obviar que superaba con todo tipo de creces las necesidades, según la actividad comercial que ha revelado el acusado, y además no solamente sus necesidades comerciales, sino su capacidad económica y sus necesidades, porque en este acto, con toda la historia de la industria de helados, únicamente se nos ha contado el cuento de la lechera. Este señor tenía un montón de proyectos sobre la industria heladera, pero lo cierto está que durante 3 años no desarrolló ninguna operación vinculada con este sector económico. Únicamente sí que se conoce el desarrollo de 4 actividades, y de 4 actividades en colaboración con el otro acusado de importación de paquetes desde Argentina para su transporte, su almacenaje, y su transporte en España. Es más, es que el acusado también obtenía una remuneración real por este almacenaje y transporte.
es que el acusado nos ha participado cómo reconocía las sospechas, la posible ilegalidad de la actividad que desarrollaba con el otro acusado. Es que son absolutamente extrañas las circunstancias en virtud de las cuales contacta y contrata el acusado con el señor Alonso Álvarez. Llama la atención de esta representación que se contrate y que en cambio no le llame al acusado, que se le contrate para realizar esta labor de almacenaje y transporte vía email con unas personas con las cuales no tiene ningún contacto físico, que en cambio sí que le remuneran, y máxime siendo que él no tiene ninguna vinculación con el transporte internacional de mercancías. Pues bien, todas estas circunstancias unidas a la relación real, es decir, en el atestado obran los constantes contactos telefónicos entre los dos acusados, pero es más, entre los dos acusados y entre una tercera persona que en el volcado de los teléfonos es coincidente este número de teléfono para los dos acusados y que probablemente podría ser aquella tercera a la cual fuera destinada la droga y que, pese a la participación del acusado, Alonso Álvarez, no pudo ser descubierta. Claro es que toda la actividad económica queda reflejada documentalmente y que no se aprecia ninguna regularidad. Sería un absurdo pensar que las remuneraciones que el acusado Mosconi hubiera de obtener por el almacenaje y transporte de la droga se encontraran en cheque conformado. Caramba, esto sería absolutamente absurdo. Pero sí que es cierto que en algún modo debía de obtener la remuneración que evidentemente no consta en asiento contable. Es más, no hemos de olvidar que el destinatario de los paquetes con la cocaína no es el acusado Alonso Álvarez, que se encontraba en Madrid, sino el destinatario concreto era la empresa Torroncino, titularidad de Pascual Mosconi. Y es él el que ha revelado en este acto cómo tenía un interés en que la droga continuase. Literalmente ha dicho, no iba a quedar, un agente de la autoridad, que les dijo que no iba a quedar como el único tonto, ha dicho el acusado, que no iba a quedar como el único tonto de la historia. Es decir, ante la posibilidad de que había sido descubierto con la droga, él decide incriminar a los otros acusados. Y ahora es en el acto del juicio, cuando si no hubiera sido por la revelación desarrollada por el acusado Pascual Mosconi, de la persona en Madrid que también se encontraba vinculada, no se le hubiera descubierto y por lo tanto el acusado Alonso Álvarez no hace en este acto más que devolverle con la misma moneda. Ahora son los dos tontos, los cuales resultan descubiertos y han de responder de la droga que fue aprehendida. Además, es destacable la escasa afectación que han destacado los agentes de la autoridad en el tiempo de la detención y el descubrimiento de la droga. Se ha de indicar que no nos encontramos ante un gran narcotraficante como en las películas, que goce de un avión privado ni de un teléfono vía satélite. Hemos de poner los pies en el suelo y de advertir la existencia de diferentes escalones siempre en el tráfico de drogas. Este no es el escalón superior, ya les digo, de los que van en aviones y con teléfonos vía satélite. Pero es cierto que debajo de este señor todavía hay escalones inferiores de los que se dedican al tráfico por el menudeo. Y por todo ello, por la confesión del acusado Alonso Álvarez, que incrimina al mismo, y por las manifestaciones, por todos los indicios revelados respecto del acusado Pascual Mosconi, y en concreto por las sospechas que él mismo nos ha ilustrado, es por lo que esta representación entiende que es totalmente responsable. Haciendo referencia, por último, a que el acusado, por todo lo dicho, no desconocía, o al menos no podía desconocer, la ilicitud de la actividad que desplegaba. Y haciendo nuestras las palabras del más alto tribunal en sentencia 28/2006 de 27 de febrero, si el acusado sospechaba o aceptaba con su actividad que las cajas pudieran contener cocaína, nos hallamos ante un claro supuesto de dolo eventual fundado en la doctrina del asentimiento, que viene a concluir que aunque el agente desconozca en todos los detalles el acto ilícito penal en el cual se encuentra involucrado, lo asume en la medida en que acepta sus consecuencias de su lícito actuar. La colocación en una situación de ignorancia deliberada, sin querer aquello de lo que sabe o puede conocer, no puede excluir su responsabilidad criminal. Y por lo tanto, si el paquete iba dirigido al acusado, conocía el envío y sospechaba de su contenido, es responsable criminalmente y por lo tanto se interesa su condena penal. Muchas gracias, señorías.
Los letrados tienen la palabra en el orden que estimen ustedes oportuno. Con la venida de la sala, ilustrísimos señores, hemos mostrado nuestra conformidad con la modificación que ha efectuado el Ministerio Fiscal respecto de, en trámite de conclusiones definitivas, respecto de los hechos y de la pena rebajada en 7 años, si bien entendemos que la misma podría llegar a quedar reducida incluso hasta los 6 años y 1 día por mor del arbitrio de que goza el tribunal previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. Mi cliente colaboró en todo momento, Alonso Álvarez, con los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. A voluntad propia e iniciativa propia en Madrid, desde Madrid, al tiempo de ser localizado, trató de urdir incluso un plan para poder atrapar al resto de escalones superiores en este tráfico ilícito de estupefacientes a que se refería el Ministerio Fiscal, y si más personas no se sientan hoy en el banquillo, entendemos que no ha sido responsabilidad o falta de voluntad por parte de mi cliente, sino porque el operativo aquel dio resultado negativo en aquel momento, si bien tampoco hay constancia de que no haya podido dar lugar, hubiendo incluso podido ser así, lugar a un resultado favorable o positivo en otros operativos con posterioridad. No solo intentó desde un primer momento que se abortara por parte de miembros y cuerpos de seguridad del Estado, abortara toda la trama organizativa existente en España, sino que además también ha mostrado su plena disposición al Ministerio Fiscal y al brazo de la ley para que se dé cuenta de todos los que están siendo juzgados en este acto, imputados por el Ministerio Público. Razones todas ellas por las que solicitamos que pueda ser rebajada la pena incluso a los 6 años y 1 día, nada más. Sí, con la venia. Esta defensa podía haber hecho o haberse situado en la misma situación del artículo 376 del arrepentimiento espontáneo. El señor Alonso Álvarez está aquí pues, por la colaboración de mi cliente, lo identificó que la documentación que a él le habían presentado de un carnet del señor Hernández no se correspondía con este señor, sino con otro señor. Lo identificó, está aquí el señor Alonso gracias a mi cliente. Colaboró, presentó toda la documentación habida y por haber. Intentó justificar por todos los medios que él no tenía nada que ver, hasta el punto de que, bueno, hasta una simple frase mal interpretada, pues a lo mejor el fiscal o su señoría intenten creer que mi cliente es el único tonto es el único tonto porque es el único tonto, porque es el tonto. Este señor es demasiado bueno. Y este señor, pues, estaba en malas situaciones y lo pillan en el momento tonto de que está en mala situación. Que sospechara, por supuesto que sospechó. Es normal, lo ha dicho él. Pero ¿quién no iba a sospechar? ¿Pero qué tenía que hacer? El único que hizo es lo que, como un buen padre de familia, intentar defender su honradez y su honestidad. Coger y ir a un abogado, al de su empresa Asint, el señor Laguarda, que lo ha atestiguado, y decir, oye, lo quiero todo bien, lo quiero todo claro. Hay faxes, hay carnets de identidad, se presenta esta empresa. ¿Quién fue el engañado? Eso es lo que hay que ver. Está clarísimo que mi cliente no engañó a nadie. Fueron a él a engañarle. Consta en la declaración del señor Alonso, página 421, cuando fue detenido, dice: ¿qué relación le une a Antonio González? Manifiesta que Manuel Cabrero dio un DNI a nombre de Antonio Hernández para que se hiciese pasar por él, contactase con una persona llamada José Pascual en Valencia, con la cual había contactado anteriormente una persona a la que identifica con el nombre de Marcos, que se vieron en un despacho de abogados donde firmó un contrato de servicios prestado en un almacén de Torrent, Valencia, aunque él nunca llegó a estar allí, que esto fue aproximadamente en noviembre del año pasado, que Manuel Cabrero lo dijo que a través de este almacén iba a llegar mercancía que posteriormente trasladaría a Madrid, a los almacenes Rey Soler, donde su misión era la misma que en otras ocasiones. Una vez llegaba la mercancía a Rey Soler, él debía buscar un transportista para que la trasladase a la nave Avenida de Democracia, donde supone que la recogía el señor Manuel Cabrero. En esa nave, cuando fue la policía, le preguntaron a los de Rey Soler y dicen:
El señor Manuel Cabrero tenía suscrito un contrato, folio 315, de almacenaje con dicha empresa, y que siempre que recibe mercancía avisa con una anterioridad al almacén, aunque recibe la mercancía otra persona distinta a la que desconoce la identidad, a bordo de un vehículo marca Peugeot 406 o Mercedes. Da la casualidad que el señor Alonso tiene los dos vehículos. Pero bueno, esto no es lo importante. Parece que no sea nada importante. Hay otras cosas muy importantes. La nave. Mi cliente llega en el 2002. Mi cliente es periodista, su mujer periodista. Venden sus propiedades en Argentina. Recogen y están aportados y la mujer es indemnizada. Recogen aproximadamente sobre $350.000, suficiente para vivir una buena temporada. Se vienen a España en el 2002. Primero se van a Santa Cruz de Tenerife, luego la vida da vueltas, llegan a Valencia, se vienen a Valencia, alquilan una nave pues la tienen que hacer mover. El 1 del 12 del 2002, entrada en vigor, según nos lo ha dicho y consta en el contrato de folio 180, el mismo señor Fabra, el señor Pascual Carratalá, que es el propietario, que entró en vigor el 1 de enero del 2003. En esas fechas hace publicidad para hacer cursillos en el ABC, folio 1006, en el 2002, el ABC, El País, El Mundo, El Levante, la prensa valenciana, las provincias, hace sus cursillos. Empieza por ahí en el 2003. Luego empiezan a entrar facturas de Tránsito González, de enero de 2003, hay dos, de Arpifrío, maquinaria, importación de otra productora, transferencia del Brasil. Todo está en folio 629, 658, 659. No hay nada. Esa nave, esta señora ha venido aquí, una nave de 250 metros, simplemente, pues mira, como iba a dedicarse a la droga, 60 kilos eran los paquetes que llegaban, 100 kilos. Pues para 100 kilos alquila una nave de 1000 metros cuadrados, un poco excesivo. Se gasta dinero en mamparas, se gasta dinero en una licencia de actividades para hacer helados, qué cosa más rara. Lo que importaba en droga era maquinaria eléctrica, luces de emergencia. No sé para qué meterse con luces hacer helados, para qué gastarse 100.000 euros, como ha dicho mi cliente. Como compra mobiliario de oficina, 2.330 tarjetas de visita. No sé, tanto esfuerzo durante el 2003, 2004, todos sus ahorros los mete para que esto funcione. La cosa sí que tarda en funcionar. Se ha dicho, y lo ha dicho un testigo que es el propietario de la nave, que la licencia de actividad pues tarda, y es normal, todos sabemos lo que tarda la licencia de actividades. ¿Qué tiene que hacer mi cliente? Pues intentar subsistir, intenta hacer cursillos, intenta vender esto. En el volcado, que no ha venido el testigo, en el volcado de los ordenadores de mi cliente, aparte de no encontrar nada en contra suyo, nada que lo culpe de algo ilícito, sí que hay mucha documentación, ni más ni menos que 1.400 clientes, con sus direcciones, con sus teléfonos, con sus actividades, para venderles helados o maquinaria. Pero eso no es nada importante. El estudio de mercado, tiene un estudio de mercado hecho pero no importa. Los puestos de venta, tiene 3 puestos de venta, va a empezar a trabajar, lo ha dicho su socio, el señor Fabra. El señor Fabra lo ha dicho claramente. No podía empezar a trabajar antes del 2005 porque aquello no estaba legalizado. Cuando se legalizó a principios del 2005, empezó a moverse. El mismo señor Fabra ha dicho que justamente después de ser detenido empieza a entrar maquinaria que le faltaba, los aditivos de colorantes y tal cual. Normal, estamos hablando finales de abril. El helado es a principios de junio. Él empezó cuando pudo, cuando legalmente le iban a dejar. No pudo empezar, fue a trastoque. Realmente perdió, jugó su dinero, toda su inversión de toda su carrera, de todo su trabajo, 63 años, se lo jugó para hacer helados, y vienen, le engañan y lo meten dentro del juzgado. Está 21 meses en el juzgado. Del registro de la nave, al registro de la nave de la casa, no hay nada, no hay ni una prueba que lo acuse. No hay laboratorio de droga, no hay ninguna carta de aquí, ninguna carta de allá, no hay ningún documento que diga, no, este señor se dedica a esto o aquello. Para nada. Ni una prueba. Ni una prueba. Así todo, estamos aquí. El señor Alonso
Cuando fue detenido, se le detienen, aparte, o sea, un coche, Mercedes E320, que justamente tenía 2 meses ese día, esos días, se le detienen con 9 teléfonos móviles, mi cliente, y su mujer solo un teléfono móvil. Simplemente, pues, por austeridad. Un narcotraficante que haya entrado 3 envíos anteriores, bueno, pues podría tener un poco de ostentación. Nada. Su coche, un coche de 20 años. ¿Por qué? Pues mira, pues porque le gustaría ahorrar, se conoce. No, simplemente austeridad, porque él venía de una mala racha. Esa mala racha tenía que ir ahorrando lo máximo posible. Después de 3 envíos, estamos hablando de envíos de primer envío 59 kilos en noviembre, segundo envío 200 kilos y tercer envío 364 kilos. Por poco que hubiera, si era partícipe de la droga, pues bueno, que menos que cambiar ese coche, tener otro móvil. De las llamadas telefónicas, mi cliente, ahí constan todas las llamadas telefónicas, mi cliente al señor Hernández, ni una. El señor Hernández tenía solo un teléfono, exclusivamente de los 9, para hablar con el señor, para mi cliente. Llamaba, y están ahí las llamadas, allí a la fábrica Torroncino, llamaba a Plaza Forwarding, que es la agencia de viajes, se interesaba por su trabajo. Mi cliente, ni una llamada. Iba a llegar una mercancía, 23 kilos, 2 millones de euros, ni una llamada. ¿Qué preocupación tenía él? Pero si a él le importaba un rabano. Él lo que quería era, pues lo ha dicho claramente, tenía una financiación, de alguna manera, le financiaba los gastos, y muy bien, el hombre estaba tranquilo con sus gastos más o menos cubiertos del alquiler, ¿vale? Él ganó de todos los 3 envíos, en concreto 120 euros, bueno, pues 120 euros que ganó de las comisiones por sus envíos. Es de significar que será la primera vez en la historia que entre narcotraficantes asociados se paguen con transferencias bancarias. Yo no lo he visto eso nunca. Se paga todo con dinero negro, vamos. Por aquí todo, transferencias bancarias. Mi cliente lo tiene todo, está todo justificado, todos los pagos. No hay ni un pago fuera de juego. Es un poco raro todo esto. Si estaban asociados, ¿por qué tenía que hacer mi cliente la nave esa retirada que hicieron? Que se gastaron 1.600 euros, que mi cliente la hace, le pasa la factura y el señor Alonso va y la paga. ¿Para qué gastarse 1.600 euros? Si él iba a abrir la droga, o sea, los cajones y llevarse la droga de allí. No sé si es un indicio o es una prueba muy clara. ¿Para qué una nave tan grande? Vuelvo a repetir, 60 kilos, eso es más o menos lo que es un ordenador, ¿eh? ¿Para qué una nave de 1.000 metros cuadrados? Es absurdo totalmente. ¿Por qué? Esto es muy importante, ya lo he dicho antes. ¿Por qué el señor Alonso, si está asociado con mi cliente, por qué le oculta su identidad? ¿Por qué va con un carnet falso? Es un poco raro. Es un poco raro. Si vamos, si nos conocemos y vamos a hacer aquí lo que seamos, nos tendremos que conocer, saber quién es quién. ¿Por qué se oculta? Es su declaración la que acabo de leer. Es su declaración y aquí no la ha negado. Cuando lo detienen, le encuentran un montón de carnets falsos, de documentación falsa. Mi cliente no tenía nada falso, todo lo tenía muy claro. Mi cliente no tiene nada que esconderse, no tiene que ocultarse de nadie. Porque es una persona honesta, honrada. Que sí, que pecó de ingenuidad. Puedo decir, su señoría, puedo decir un ejemplo muy claro. Si una persona, por ejemplo, al Ministerio Fiscal, por ejemplo, va una persona, alquila la planta, el piso de abajo de donde vive ella, le dice, mira, como yo no voy a estar aquí, como no voy a venir por aquí en una buena temporada, oye, mira, hazme el favor de que, mira, que mi mujer es de Argentina, recíbeme tú los paquetes y no te preocupes, tú me llamas cuando los recibas porque yo vivo en Bilbao y hasta junio que termina el niño el colegio no voy a ir allí. Recíbeme los paquetes, oye, hazme ese favor y recibe un paquete. Oye, que tengo un paquete, mira, mañana veo por ahí, va por ahí, recoge el paquete, muchas gracias, mujer. Va otro paquete, otro paquete, otro paquete. Pero el tercer paquete, ya hay droga. Claro, el envío va al Ministerio Fiscal y, esto no es mío, esto es de fulanito. Bien.
Gracias a Dios que en este caso tenemos aquí un fulanito, y ese fulanito es el señor Alonso, con todos los respetos para él. Menos mal que apareció el señor Alonso. Si no llega a aparecer el señor Alonso, es la frase que ha dicho claramente mi cliente. Bueno, a ver cómo se quita él el muerto de encima. Y menos mal que el señor Alonso en su primera declaración lo dijo claramente. Vino a Valencia a engañar a un señor con un carné falso. Si era tan asociado, no tenía por qué engañar. ¿Para qué? Y mi cliente tuvo la precaución de decir, vamos a ver, documentación, y el abogado lo ha dicho claramente, a ver la documentación, y el abogado comprobó la documentación de él, el del Marcos de León, de Hacienda de la empresa Argensur, a ver si declaraba Hacienda, si era una empresa o era algo fantasma, estaba ahí, el registro mercantil, todo eso consta en autos, registro mercantil de Argensur, Argentina, está ahí.